Buenos días, familia. Acaba de suceder algo increíble. Está despejado. Justo en el vídeo estaba hablando, en el primero, de que miraba siempre la ducha de los sitios, de los comentarios, y esta vez no lo he hecho porque tampoco había muchas opciones. Y mira cómo está esto. Me dan una manía estas alfombras que no puedo. Está hecha caldo y huele fatal. La verdad que el piso está bien, pero cuando ves que la bañera está así descuidada y varias cosas más, ya empiezas a pensar a ver en qué sábanas estás durmiendo, si limpian las toallas y todas esas cosas. Y en realidad esto te vas a India, Camboya o yo qué sé, o algún otro país que ya sabes que vas a eso, pues no hay problema, pero aquí cuando no te lo esperas y de repente está así algo, pues jode un poco, pero bueno, sin problema. Bueno, acabo de hacer mucho el primo porque el castillo abre a las 10, he salido antes para ver si podía tomar un café y está todo cerrado. En el Maps he visto que había un par de sitios, pero nada. Aquí estoy, en uno de los monumentos aquí de Cesis. Cesis estuvo muy importante durante el siglo pasado, es que cuando declaró su independencia en el 1918, en el 1920 hubo unas guerras aquí, unas batallas muy heavies con la ayuda de Estonia contra los alemanes que quedaban aún, bueno, que quedaban aquí luchando todavía en Letonia. Y nada, este es el monumento. No voy a soltar mucha chapa que ya he soltado en otros vídeos, pero bueno, lo más memorable de aquí es esa batalla que tuvo lugar aquí y el castillo que iré a ver ahora. Por fin ha abierto el sitio ya para desayunar. Tremendo croissant de almendra y un pastel de cereza. Bueno, voy a entrar al hotel ya, al castillo. Me reciben con esta bonita música. Vale, lo primero que hace cuando entras al castillo es darte esto, porque tienes que subir una torre y está muy oscuro. Así que, qué guay. El suelo es, joder, pura pista de patinaje. Mierda. Está destrozado. Esto era como el patio central, parece ser. Hostia. Si no me he caído 80 veces... Voy a subir a la torre, no está muy alta, por eso me han dado el farolillo. ¡Guau! O sea, no se ve absolutamente nada dentro, más que... O sea, yo creo que prácticamente estáis viendo lo que se ve en la cámara, que es nada. Da bastante mal rollo, ¿eh? Tengo que subir hasta arriba por aquí. A ver, voy a poner la linterna del móvil. Vale, he tenido que encender la cámara del móvil. Suerte que no me he metido por ahí, porque pone que por aquí no se sube. No sé si debe ser la bajada o qué. Pero esto con el farolillo no lo ves, ¿eh? O sea, si no llego a estar con el móvil, nada. Pues nada. Vamos para arriba. Ahora iré grabando los cachos. Qué mal rollo. Ya una primera sala donde hay algo de luz. Bueno, no, algo de luz, no, totalmente luz. No, me molesta que no haya explicaciones por eso en cada sala de estas, pero bueno. Voy a seguir subiendo. Entro a la segunda sala. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué pasada el techo! Voy a bajar un rato solo con esta luz para que se vea lo que se ve.
Vale, básicamente el castillo es de inicios del siglo XIII, 1200 y pico. Y bueno, ha estado en manos de todos los países e imperios que han ido conquistando Letonia. Las miles, no miles no, pero cientos seguro de guerras que ha tenido desde la Edad Media. Aquí en verano, en toda esa zona se hacen actividades. Supongo que tiro como tiro de arco y cosas de esas. Cosas de la época medieval. La verdad que está muy chulo. Voy a ver el museo y ya está, no os voy a pegar la chapa sobre la historia, porque la verdad que llevo antes del viaje ya y mientras estoy aquí leyendo sobre los inicios de Letonia y demás, y es una locura de la historia. Así que el que le interese ya sabe, documentalcito o Google. With many rooms and representative rooms, but this is very small. Aquí estoy en Riga ya otra vez, 2 horas de bus que se han pasado bastante rápido. Estoy aquí con el monumento de los fusileros. Voy a ver el Museo de la Ocupación que me falta, que es justo este edificio de aquí detrás. Y luego a las 6 cojo el bus para el aeropuerto, 6 o a las 7, no lo tengo muy claro aún, depende del frío que haga. Y sale el vuelo a las 9:20, así que poca cosa más hoy. Simplemente que el que no esté muy familiarizado con los gulags y todo el tema de la Unión Soviética, que le eche un ojo. Está heavy este museo, está muy heavy. Todo dedicado a todos los crímenes que hicieron durante la ocupación Alemania unos pocos años, pero sobre todo la Unión Soviética, ¿no? Toda la gente que mandó los gulags y todo esto. Por suerte, a partir del 53, con la muerte de Stalin, la cosa se calmó un poco, pero bueno, ya sabéis, todo secretismo, aquí no se podía hacer nada hasta el 91 prácticamente, con el fin de la Unión Soviética, y bueno, pues eso marca mucho una sociedad. Por eso todos los países que han pertenecido a la Unión Soviética tienen ese carácter y son como son, tan reservados, ¿no? Porque aquí por cualquier cosa ya te llamaban espía y para adentro. Bueno, no voy a pegar más la chapa. Muy heavy. Buah. Si os gusta la pizza napolitana, este sitio súper top. Ya estoy comiendo y está increíble. Esta va a ser mi cena de 3,90 € que me he comprado en el súper para comerme en el aeropuerto. Son las 8:30 de la noche. Después de comer he hecho nada, me he tomado un café ahí en el Costa Café, en el centro, y he estado un rato editando el vídeo y me he venido para el aeropuerto. Aeropuerto que cada vez los odio más. Estoy harto de los aeropuertos, de las colas de la gente, de las empanadas de la gente en los aviones. Se hace muy pesado. O sea, no seas de esos que cuando justo está bajando el avión se desata el cinturón, se levanta, abre lo de los equipajes. No seas esa persona, por favor. Final del viaje, estoy un poco triste como siempre después de todos los viajes, aunque este haya sido muy corto, vuelta a la rutina otra vez, pero no por mucho tiempo, porque el día 14 de marzo, en menos de un mes, me voy a Azerbaiyán, solo también, 2 semanas,
Y bueno, de hecho, este videoblog o como se quiere llamar, lo quería empezar allí, porque me parecía un país un poco, o sea, más interesante o al menos más desconocido, pero me he decidido hacerlo aquí en Letonia para practicar un poco. Y obviamente, balance súper positivo del viaje, es un sitio en el que voy a volver seguro en verano y para poder explorarlo más a fondo porque es una pasada. Me he quedado con muchas ganas de ver toda la naturaleza, alquilar un coche y estarme aquí un par de semanas o el tiempo que haga falta. Espero poder compartirlo con vosotros. Así que... me da vergüenza. Bueno, no sé cómo terminará esto y de verdad que agradezco cualquier comentario que me dejéis y nada, nos vemos bien prontito.